Hola, buenas tardes. Soy Ana Vicens y vengo a presentar el trabajo titulado Lady Bird y el uso de la autoficción para la construcción de la mujer adolescente en el cine. En primer lugar, quería dar las gracias al Congreso H por aceptar esta propuesta y a todos los oyentes por vuestro tiempo. Este trabajo pertenece al proyecto Rediseña del grupo de investigación Genius. En este trabajo vamos a abordar la obra de Lady Bird, la primera película de la directora Greta Gerwig, que es una autora intimista y narrativa, pero a la vez profundamente mainstream, como hemos podido ver en sus últimas películas, especialmente en Barbie. Desde un análisis textual de tipo cualitativo y de carácter multidisciplinar, nos vamos a acercar a la película de Gerwig. La construcción de personajes a través de la autoficción ha sido un tema que han trabajado distintos directores, en su mayoría autores masculinos. Sin embargo, la figura del adolescente occidental narrada por una mujer no es un tema muy común en el cine. Por ello, también este trabajo se ha centrado en repasar la figura femenina en el cine adolescente em, y hacer un análisis de una de las pocas obras creadas por una mujer usando la autoficción para crear a este tipo de personajes. En las últimas décadas, la ficción cinematográfica y audiovisual se ha centrado a explorar la adolescencia desde diferentes perspectivas, ahondando en la problemática adolescente a través de distintos géneros. Aunque podemos encontrar grandes películas que profundicen en la angustia adolescente de cada generación, como puede ser Rebelde sin causa o American Graffiti, es verdad que la adolescencia es una temática poco tratada en las primeras décadas del siglo XX y casi siempre está protagonizada por hombres jóvenes incomprendidos. En la década de 1980, el género se asienta en los dramas coming of age, que se convierten en grandes éxitos. El joven perturbado se sustituye aquí por un grupo de amigos y sus aventuras y desventuras. Cabe destacar que la mayoría de estas obras son protagonizadas por varones adolescentes sin abarcar apenas la figura femenina. Sin embargo, en la década de 1990 vemos un cambio, ¿no? Las grandes productoras de Hollywood se empiezan a centrar en las denominadas high school movies, dado que los adolescentes son un público perfecto para el cine porque van a ver películas en grupo y esto es muy bueno para la taquilla. Se asienta así las llamadas high school movies, denominadas así porque están centradas en el instituto y en la cultura americana. El género Coming of Age adquiere este nuevo título y las obras dejan de profundizar en debates internos en esta etapa vital y se quedan en su mayoría en tramas puramente románticas, cómicas o sexuales. En estas películas, que también son corales, las adolescentes comienzan a tener un papel más importante. Incluso en algunos momentos podemos ver a protagonistas femeninas adolescentes. Vamos a repasar un poco los arquetipos femeninos de estas películas, dado que son las que se asentaron en 1990, son las películas que se siguen produciendo a día de hoy. Uno de los tropos más repetidos es la adolescente hipersexualizada, normalmente representada en la figura de la animadora, que sirve de excusa argumental para que lleve poca ropa y haga bailes de carácter erótico. Otro tropo muy repetido es el ugly duckling. Es este proceso en el que una chica supuestamente fea se transforma físicamente a través del maquillaje, de las dietas o de la ropa, normalmente para convertirse en la más popular o gustar a un chico. Otro gran tropo repetido en este tipo de cine es la rivalidad femenina. Vemos pocos personajes femeninos y normalmente están enfrentados unos a otros. Se ve aquí una rivalidad muy fuerte, normalmente entre la protagonista y otra mujer, para conseguir distintos elementos. Normalmente el amor romántico, porque están enamoradas del mismo chico, o la popularidad. Una vez repasados estas películas, nos centramos en la autoficción como herramienta para crear personajes adolescentes. En la autoficción se necesita la presencia de un autor proyectado ficcionalmente en la obra, ya sea un personaje de la propia diégesis o como una figura que interrumpe la ficción para hablar de hechos reales ficcionados. Si pensamos en autoficción, normalmente el primer autor que nos viene a la cabeza es Woody Allen, ¿no? Volvemos a lo largo de su carrera como el director ha usado elementos de su propia vida para hablar de sus preocupaciones, sus fobias y sus tipos de relación romántica. De hecho, en muchas de sus películas él mismo hace del personaje protagonista.
Si la adolescencia es el momento vital en el que se encuentra la propia identidad, tiene sentido que la autoficción se haya centrado muchas veces en este momento de la vida. Quizás el caso más reconocido o más famoso es el de los 400 golpes de François Truffaut. El director francés aquí retrata pues, su infancia y comienzo de adolescencia con un alter ego que más tarde repetirá en sus siguientes películas. También Fellini recurrió a su adolescencia en Amarcord, que es una obra de autoficción en la que se explora la complejidad de convertirse en un adulto en la Italia fascista. A finales del siglo XX tenemos distintos ejemplos de autoficción. Quizás el más interesante sería el de Eduardo Manos Tijeras de Barton, que a través de la fantasía construye un personaje marginado que no encaja en los estándares de un barrio americano normal. Esto hace clara referencia a la adolescencia de Barton, que se refería a su barrio, un barrio del extrarradio muy normal estadounidense, como el pozo del infierno. De hecho, toda la obra de Barton refleja muy bien al adolescente incomprendido, ese outsider que siempre tiene elementos autorreferenciales, como el pelo alborotado negro, la piel pálida o el color negro en toda su vestimenta. Resulta revelador cómo en los últimos años la autoficción adolescente ha sido un tema recurrente entre los directores y ya asentados como Steven Spielberg con Los Fabelman, James Green con Armageddon Time o Paolo Sorrentino con Fue la mano de Dios. Estas obras se han definido en ocasiones como autobiográficas por las claras alusiones a la vida de los directores, pero realmente son películas de autoficción, dado que aunque hay elementos reales, están todos ficcionados a través de personajes con otros nombres, otros tipos de familias. Incluso a veces vemos como el deseo del director por cosas que realmente no han pasado, que hubieran pasado. Si hablamos de autoficción femenina en el cine, no hemos encontrado muchas obras. Desde luego, en cuanto al trato de la adolescente femenina, solo hemos encontrado Lady Bird. Tras la lectura de documentos oficiales de la película y las entrevistas a la propia Berwick, destacamos que la directora nunca menciona la obra como una autoficción ni como una obra de carácter autobiográfico. Sin embargo, sí, en varias entrevistas dice que siempre hay un núcleo de verdad. Las similitudes entre la vida de la creadora y de Christine son evidentes, ¿no? Desde la época en la que Gerwig decide enmarcarla a la heroína, que está ambientada en 2002, en la que Gerwig tendría la misma edad que Christine aproximadamente, hasta la localización de la obra, que está en Sacramento, la ciudad natal de la directora. También la madre enfermera o el colegio católico son elementos extraídos de la vida de la directora. Además, podemos ver en multitud de entrevistas cómo se describe a la actriz Ronan como la sustituta o alter ego de Gerwig, por su gran parecido físico y por su forma de actuar que recuerda a las primeras películas en las que Gerwig hizo de actriz. Además, la propia Gerwig se delata en algunas de las escenas de la película en la que la protagonista hace mención al cine y a su futuro como directora de cine. Para analizar la película hemos hecho una metodología multidisciplinar de carácter cualitativo que permite analizar este tipo de personajes, su desarrollo dentro del texto y la influencia de la biografía de la propia autora en la construcción del personaje. Por tratarse de un personaje femenino, vemos oportuno utilizar como referente obras de estudios fílmicos femeninas. También se tiene que tratar la realidad fílmica, ¿no? Al tratarse de una obra de autoficción, es conveniente estudiar la biografía de la autora, intentando conectar las características de la heroína con la vida de la creadora. Para ello hemos recurrido también a la obra de Cristina Manzano y su forma de adaptación, El espejo, el aviador y el barco pirata. Se ha recurrido también a la propuesta metodológica de análisis de personajes, eh, que publiqué en 2020, en la que con los 12 pasos del héroe vemos esa osamenta para analizar la evolución de la heroína. Si bien es cierto que este tipo de estructura no es conveniente para analizar una película de cine indie, puesto que este tipo de cine no se adapta a la causalidad y los tiempos del cine narrativo, esta propuesta metodológica sirve para analizar un arco de personaje a través de la comparación de los atributos de la heroína, del mundo ordinario y del retorno con el elixir. A pesar de las diferencias estructurales del cine clásico y las obras indies, el arco del personaje siempre se va a ver afectado por esta narrativa, que es nuclearmente idéntico en cualquier relato. Además, la obra de Gerwig empieza y termina en los mismos espacios, por lo tanto se puede hablar un poco de ese retorno. A continuación voy a hablar de las conclusiones de este trabajo. En primer tema podemos hablar de que Lady Bird
tiene un trato amoroso hacia la adolescente complicada, ¿no? En la personalidad y el temperamento de la protagonista es como el de cualquier adolescente, claramente definidas por esta etapa vital, ¿no? El hecho de tratarse de un adolescente, pues habla en su etapa escolar, con conflictos con la madre y su búsqueda de identidad, hacen que la protagonista se presente como un personaje bastante inestable, que pasa de la risa al llanto en cuestión de segundos, ¿no? Con muchos enfados y picos emocionales. Sin embargo, no se retrata a esta protagonista adolescente desde un punto de vista crítico ni cómico, sino que se hace desde un trato amoroso a lo que es esta vida, este momento vital que es la adolescencia, ¿no? La caracterización supone un elemento clave en la construcción de este personaje. Durante el film, el aspecto físico de Christine no va a variar porque el relato es en un año de vida, ¿no? Pero sí que hay varios elementos de su caracterización que van a ir cambiando y van a hablar de la evolución. El color es un elemento clave. Lady Bird, en esa búsqueda de identidad, va a usar el rojo y el rosa para definirse, que son colores que chocan directamente con las reglas o los elementos que imponen la sociedad, como son el uniforme azul, la casa azul de su primer novio o el uniforme azul de la madre. Vemos como Christine se identifica con el color rojo y rosa que va a llevar en toda su caracterización. Incluso cuando el personaje viste con otras tonalidades, lo vamos a ver en elementos como el pelo o la escayola rosa. El principal conflicto de Christine es un enfrentamiento en relación con su madre Marion, que representa todos los valores de los que ella quiere huir, ¿no? Marion es una mujer trabajadora, sobria, seria, a la que le cuesta empatizar con la protagonista, que es más sensible, apasionada y poco centrada. Ambos personajes son antagonistas y simbolizan fuerzas contrapuestas, ¿no? En la película. Esto lo vamos a ver reflejado claramente en esos colores y esa caracterización. La escritura también es un eje central en la búsqueda de la identidad. Igual que en otras películas como hemos analizado, los personajes femeninos tienen distintos cambios emocionales y son muy exagerados, como suelen ser todos los adolescentes. Es verdad que aquí Gerwig lo enfoca todo en una escritura, ¿no? En algo creativo, donde ella va a ir enfocando todas sus pasiones, sus enfados, sus enamoramientos, pero también esa evolución. La sensibilidad artística de Gerwig se refleja también en los gustos que definen el mismo carácter del personaje, el teatro, la lectura, la poesía, para la construcción del personaje autoficcionado. El conflicto externo más importante, como hemos dicho, es el de Lady Bird, la protagonista, con su madre. De hecho, ella rechaza el nombre de Christine, que le puso su madre, y se hace llamar Lady Bird. Lo vamos a ver también en los colores, como hemos dicho, el Lady Bird está relacionada con el rosa y el rojo, mientras que la madre va a ir siempre de azul y de colores más sobrios. Pero la directora también se vale de la composición en el plano para expresar físicamente este conflicto. En varias ocasiones lo vamos a ver como objetos físicos o personajes separan a ambos personajes. Como toda adolescente, Christine se encuentra en un momento de búsqueda de identidad. De hecho, el conflicto interno más importante es esa búsqueda de identidad, de quién es ella. Em, Nada más empezar la película, ya reniega el nombre de Christine y se empieza a llamar Lady Bird. Y este nuevo nombre va a ser el símbolo de la construcción de su identidad. El rechazo a su nombre es un símbolo de la negación de su niñez y su familia. Así, al comenzar la película, Christine rechaza a su ciudad natal y a su madre, expresando desde la primera secuencia su deseo de irse de Sacramento. Las escenas de la primera parte de la película van a enseñar a Christine cómo se define a través del rechazo de su realidad. No acepta la condición económica de su familia, desea vivir en otro barrio, en otra casa, cambia de nombre, rechaza su educación. En la búsqueda de su identidad, vamos a ver cómo Christine intentará definirse a través de un nuevo espacio y un nuevo entorno. Ya se encuentra un novio adinerado, un grupo de amigas ricas, más tarde un novio popular y alternativo, se aleja de su madre, se aleja de su mejor amiga, pero este cambio constante de escenarios y de personas van a ayudar a expresar esa necesidad imperiosa del adolescente de reconstruirse, ¿no? Y de los diversos fracasos en intentar construirse.
Sin embargo, Christine, en la primera y la última escena se representan en el mismo espacio, el coche, pero en la primera escena es la madre la que lleva el coche por Sacramento y ella discute con la madre. En la última escena vemos a una Christine mucho más tranquila, conduciendo por su ciudad. Ella lleva el coche, ella dirige su vida y de hecho hace una llamada telefónica a su madre al salir de una iglesia en una suerte de bautismo propio en la que se despide llamándose de nuevo Christine. Otra de las conclusiones que vemos tras este análisis es que se superan los arquetipos y los tropos de las high school movies. No se idealiza el amor romántico ni es el eje de la narrativa, como ocurre en la gran mayoría de películas centradas en un personaje femenino adolescente. Tampoco se sexualiza el cuerpo del adolescente, como ocurre, como hemos visto en muchas high school movies, y se crean personajes profundos, ¿no? De hecho, se aleja totalmente de esa rivalidad femenina y vemos cómo Lady Bird tiene una amiga eh, y distintos tratos con distintas chicas en las que no hay una rivalidad. Al final, una de las conclusiones claves es que necesitamos más mujeres creadoras para construir a un personaje femenino complejo y poder hablar de las relaciones entre niñas adolescentes, entre mujeres adolescentes, conviene tener más mujeres creadoras. De hecho, en el análisis de las distintas películas protagonizadas por adolescentes, vamos a ver como las únicas películas en las que se retratan grupos de amigas versus grupos de amigos o protagonistas femeninas con amigas con relaciones profundas superando esa rivalidad femenina, van a ser las películas creadas por mujeres. También lo vemos en el cine indie, ¿no? Que se adentra en problemáticas que solo una adolescente femenina encuentra. Estas películas como Las Vírgenes Suicidas o 13 nos van a hablar de esas problemáticas de una sexualidad única que es la de la adolescente femenina, pero también de otro tipo de relaciones interesantes que no vemos en las películas, en las high school movies eh, creadas por hombres. Tenemos ejemplos más modernos de mujeres creadoras que van a comprender esta profundidad de lo que es ser una adolescente femenina. Es más compleja, pero que también puede protagonizar, a pesar de ser un personaje complejo con distintas aristas, también puede protagonizar una comedia, un drama o una high school movie que no gire en torno a enamorarse. La adolescente busca referentes para construir su identidad y encuentra en el cine roles y modelos a seguir. Por eso sería conveniente que estos modelos fueran creados con responsabilidad y con mayor profundidad, saliendo del estereotipo bobo y sexualizado, generalmente creado por hombres, y encontrando más ejemplos de adolescentes profundas que representan la problemática única que constituye convertirse en mujer. Para terminar, me gustaría leer esta cita de Glatter, la directora de Now and Then, una de estas pocas películas que hemos visto protagonizada por un grupo de amigas adolescentes, que años más tarde, en 2021, recordando su película, dijo: esta película sigue siendo relevante hoy en día porque no se han hecho suficientes films sobre crecer siendo una niña. Muchas gracias por vuestro tiempo y quedo abierta a cualquier pregunta.